Desde el momento que ese pastor miró a esa niña o a esas adolescentes de otra categoría, de otro sentido, de otra mentalidad, es un hombre usado por el infierno, usado por Satanás. Quien opera en él es el espíritu de Belcebú. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si Jesús menciona la palabra bueno, es porque también puede existir alguien que no es bueno. Un pastor de Dios nunca puede ver a una oveja, a un adolescente, a una joven, a una dama. Desde el momento que un pastor deja de mirar a una oveja o a un miembro como hijo, como hermano, como padre, si un pastor mira a un miembro de otra manera, va a perder el pastorado. Y estando pastoreando, será desechado delante de la presencia de Dios. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a Lucero. Yo voy a la iglesia, cierro mi puerta y nadie que vaya a tocar la iglesia, yo le abro la iglesia. Yo no acepto que nadie entre a la iglesia, mucho menos una joven. Y es que va a pasar algo, no va a pasar nada. Pero yo no le doy lugar a Satanás, no le doy una oportunidad para que haga algo. Dios te bendiga. Te saludamos una vez más de nuestra plataforma Más que una Palabra. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que active la campanita y que dejes tu comentario. Hoy nos encontramos con un hombre de Dios, con un hombre sobrenatural en Dios, loco en Dios. Hermano, pastor, amigo, Joel Pochet. Un hombre que nos va a contar su historia, su trayectoria en el camino y varias cositas más que vamos a tocar. Dios te bendiga, mi líder. Amén, amén. Dios te bendiga más. Amén, amén. Así que voy dejándote para que te presente a nuestro oyente. Amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Soy el pastor Joel Pochet. Estamos en Mano Guayabo, levantando casa para Dios. Es una bendición estar aquí en este programa, Más que una Palabra. Esperamos que todo lo que vayamos a hablar sea de bendición para ese público que te sigue. Amén, amén, amén. Es más que una bendición para nosotros también tenerte acá en nuestra plataforma. Sé que es una bendición de parte de Dios. Amén. Quisiera, Joel, ¿usted nació en el Evangelio? Yo nací en el Evangelio. O sea, cuando yo nací, mis padres eran cristianos. Pero luego hubo un tiempo, cuando yo tenía como de 10 a 11 años, mis padres se mudaron, dejaron de asistir a la iglesia, y como yo era un niño, también dejé de ir a la iglesia. Tuve varias experiencias poderosas en mi niñez con el Espíritu Santo, y luego el Señor volvió casi a los 14 años y me hizo un llamado impresionante. Santo Dios. Sí, entonces mi niñez es como otra historia, o sea, es como otro testimonio, algo vivido personalmente con el Espíritu de Dios. Luego entonces, cuando el Señor me llama, desde esa fecha estamos aquí sirviendo a Dios. Amén, amén. Pero me decías, tus padres se mudaron. Cuando se mudaron, entonces ellos no siguieron yendo a la iglesia. ¿Tú seguiste yendo? No pude seguir yendo a la iglesia. ¿Qué? O sea, como se mudaron del lugar, uno tiene que saber o recordar que tus padres son como ese ejemplo, como esa motivación. Entonces, al ellos dejar de ir a una iglesia, yo traté de buscar una iglesia, pero no me gustó una iglesia que pude ir. Pero yo era un niño, no podía estar moviéndome tampoco en horas de la noche, que no son apropiadas para un niño, que por ende necesitaba un adulto. Entonces, yo iba a la iglesia junto a mis padres y no era lo mismo. Ya yo moverme solo, siendo un niño, de noche. Entonces eso hizo que yo dejé de asistir directamente. Amén, amén. Pero entonces ahí tú te creces, que diga, tú creces fuera de los caminos de Dios, ya como tu padre. Por un tiempo, claro está, de 10 y pico a 11 a los casi 14 años. O sea, yo duré un poco de tiempo. Pero conociste lo que se llama ahora mismo el bajo mundo, el teteo. No.
Yo sí participaba entre familia, en baile, un poco de bebida, pero no, nunca conocí el mundo de la droga, de salir a quitarle lo ajeno a las personas, nada de eso. Nunca tuve esa experiencia, gracias a Dios. Aparte de eso, tiene que ver con la formación. Me decía también que tú tuviste muchas revelaciones, Experiencias. experiencias con el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron estas experiencias? La experiencia desde mi niñez es algo tremendo. A la edad de casi 8 años tenía, yo tomé al Espíritu de Dios, tomé al Señor en serio en mi vida. Y hubo una ocasión que yo le dije al Espíritu Santo que quería tener esa experiencia, quería saber lo que era sentir al Espíritu de Dios, porque yo veía en la iglesia muchas personas que eran tomados por el Espíritu de Dios, y yo veía mucho mover del Espíritu de Dios. De hecho, cabe resaltar que para ese tiempo habían algunos adultos que trabajaban mucho con los niños, lo ponían a orar, lo ponían a ayunar, y los niños las personas, los cristianos desde pequeños crecían teniendo esa experiencia o anhelando esa experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces, en ese lugar donde yo iba, habían 2 hermanas que trabajaban con nosotros, y yo comencé a anhelar tener esa experiencia con el Espíritu de Dios. Y casi a los 8 años, yo estoy en mi casa solo, y yo estoy escuchando una adoración. No recuerdo ahora mismo, pero hay una adoración, creo que era Debo correr hasta llegar. Es un cantante de eso antiguo. Y eso me conectó con el Espíritu de Dios. Y fui tomado, arrebatado por el Espíritu de Dios. Comencé a sentir a Dios, comencé a hablar en otro lenguaje. Y comenzaron a suceder cosas tremendas. Desde ese momento, después que el Espíritu de Dios me visitó, ya yo no, yo dejé de ser un niño normal, en el sentido de que si yo me juntaba, por ejemplo, con un grupo de niños, yo iba a un lugar a donde no era agradable a él, yo escuchaba, a partir de ese momento comencé a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y yo escuchaba la voz del Espíritu de Dios que me decía: no te quiero aquí, muévete de este lugar. Y yo tenía que moverme. Comenzaron a suceder cosas en la iglesia también. El Espíritu de Dios una noche me tomó y la iglesia estaba llena totalmente. Y pasó algo tremendo, porque el Espíritu de Dios me tomó y me movió desde la puerta casi hasta el altar. Y cuando es como si el Espíritu de Dios te tomara y se cerraran tus ojos. Cuando yo vine a abrir los ojos, ya yo estaba al frente de un hermano y le hice así, le puse la mano, recibe, y el hombre comenzó a danzar. Esa noche el Espíritu de Dios me tomó y oré por mucha gente, comencé a tocar mucha gente. Había uno que era pelotero, un joven, un adolescente que era amigo mío y todo eso, pero en ese momento yo no tenía como la forma de detenerme, porque fue algo sobrenatural, y obvié muchas cosas. Y cuando le toqué a él, ese muchacho saltaba alto, alto, alto. Y hubo un momento donde hubo una persona que se acercó a mí para detenerme. Y una de las hermanas que trabajaban con nosotros, con los niños, le dijo: no lo detenga, deja a ese niño, porque es el Espíritu de Dios que lo está tomando, que lo está usando. Y de ahí, cuando ella intercedió, yo seguí. Y, óyeme, fueron mucha gente que fueron bautizados por el Espíritu de Dios esa noche. Gente cayendo, gente dando vueltas, gente saltando, de todas maneras. A partir después que tuve esa experiencia con el Espíritu de Dios. Cabe resaltar, por lo menos por mi experiencia, que una persona
después que el Espíritu de Dios lo visita realmente, esa persona no puede seguir siendo la misma persona. Dios mío. No puede seguir Pero siendo la misma ¿cómo persona. no puede ser? Porque hay mucha gente que dice que el Espíritu Santo lo visita y, Mira, y siguen siendo igual. hay cosas que parecen, pero no lo son. Cuando digo que parecen, Entonces tú me quieres decir, tú me quieres decir que entonces que no es Dios que lo toca. hay personas que sí, que es el Espíritu de Dios que lo toca, pero hay una situación. Hay momentos que no es el Espíritu de Dios, sino una emoción humana, que parece el Espíritu de Dios, pero no lo es. Ahora, hay personas que son tocados por el Espíritu de Dios, pero entran en un descuido espiritual y ya no son lo mismo. O sea, puede suceder dos cosas, o fue movido por una emoción, o fue tocado por el Espíritu de Dios, pero luego se descuida y ya pierde la conexión, porque la conexión con el Espíritu de Dios se pierde. ¿Y cómo se pierde? Se pierde si tú dejas de orar, si tú dejas de ayunar, si tú dejas de vivir una vida pura, santa delante de Dios. Eso es lo que hace que se pierda la conexión con el Espíritu de Dios. De manera que a partir de ese momento, después de esa experiencia que yo tuve, yo no seguí siendo el mismo niño que yo era. Comencé a ser un niño con experiencia con el Espíritu de Dios. Comencé a ser un niño donde el Espíritu de Dios me visitaba de una manera sobrenatural. Comencé a tener experiencia, comencé a ver cosas, comencé a tener visiones, comencé a tener experiencias que anteriormente no la tenía. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, si el Espíritu de Dios tomó a alguien, lo visitó, lo bautizó, el Espíritu Santo y fuego, esa persona, a partir de ese momento, se convierte en un vaso de honra, en un vaso sobre el cual el Espíritu de Dios reposa, lo visita y lo usa para su gloria. De manera que no puede ser la misma persona. Entonces, ahí, ¿y cómo inicia tu ministerio? O sea, tú, de ahí me dijiste que de tu niñez, entonces, ¿cuándo Te tendría que hablar después que mi familia se mudó. Sí, no. Tú me Que dijiste, hubo un espacio. Ajá. me decías que el Espíritu Santo te tomó. O sea, ya tu familia dejaste. Entonces, ya cuando tú comienzas a darle carácter a lo que Dios te entregó. Porque hay cosas que Dios no entrega y lo tenemos, pero como niños no entendemos, lo usamos. Pero no tenemos la formación, no tenemos la madurez. Sí, para dirigir. Entonces, por eso, ¿cuándo comienza? Tú comienzas a decir, bueno, yo hoy tomo mi decisión de caminar con Dios. Amén. Después que mi familia se muda, que dejo de asistir a una iglesia, casi a los 14 años, yo vivía con mi padre y casi cuando iba a cumplir 14 años, yo tuve un llamado nuevamente. Yo entré en un sistema extraño y raro. Cuando yo me aparté, yo me puse de una manera que no quería que ningún cristiano me hablara ni me predicara. Cuando yo veía a un cristiano, por ejemplo, yo veía a un grupo que andaba evangelizando, yo me la escondía, pues yo no quería que nadie me hablara de la Biblia. Cosa extraña, porque dentro de mí había un anhelo de agradar a Dios, pero al apartarme, porque mi familia dejó de ir a la iglesia, pero mira lo que hizo entonces el Señor. Discúlpame, eso fue antes, por eso para que la gente de nuestro oyente, eso fue antes que el Espíritu Santo te visitara o después que... No, eso fue después que el Espíritu de Dios. Te apartaste. Sí, por eso te dije que el Espíritu de Dios puede venir sobre ti, ahorita te dije, pero si tú te descuidas, el Espíritu de Dios se aleja. Entonces, como yo entré en un descuido, dejé de ir a la iglesia. Pero tú puedes fluir en los dones. Sí, pero yo no era de ese tipo de persona, o sea, apartada. Yo siempre he sido, o sea, siempre he tenido en cuenta que si estoy, estoy. Si no estoy, no estoy. O sea, yo no juego con eso. Cuando no estaba, no estaba. O sea, sí tenía el temor,
respetaba a Dios internamente, pero no quería que ningún cristiano. Entré como en esa etapa y eso le ha pasado a muchas personas que se apartan del camino. Es como una malicia de las tinieblas para que tú no vuelvas al camino. Pero ¿qué pasa? Mira lo que hace el Señor para traerme de nuevo. Yo estoy arreglando una bicicleta, porque mi papá era mecánico, yo aprendí la mecánica con mi papá, yo sabía un poco y sabía también arreglar bicicleta. Estoy arreglando una bicicleta de un vecino y hay una concentración y están evangelizando, están visitando el barrio completo, el sector. Cuando yo estoy arreglando la bicicleta, entonces llegó una cristiana y yo no tuve la oportunidad, el chance de yo esconderme, y yo ahora sí. Y cuando yo estoy ahí, yo digo, ¿para dónde cojo ahora? Ahí viene la cristiana, ahí vienen esta gente a molestarme. Oye, como yo estoy. ¿Qué pasa? Ella no vino a predicarme normal ni nada de eso. Ella se quedó mirándome a los ojos y el Espíritu de Dios la tomó. Y me dijo, dice el Señor que te necesita en la iglesia. Dice el Señor que tú tienes que volver a la iglesia, al camino, porque Él te está esperando. ¡Wow! Sentí un fuego en mi interior y se me activó algo raro, porque yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y me fui a cambiar, me fui a preparar y fui a la actividad. Yo nada más fui a esa actividad a entregarle mi vida a Jesús, porque en ese momento, cuando esa mujer me dijo esa palabra, yo dije, esta mujer no me conoce. ¿Cómo ella sabe que yo estaba en la iglesia? ¿Cómo ella sabe que yo estoy apartado? O sea, fue el Señor, el Espíritu de Dios que me habló directamente y esas palabras me tocaron. Y yo fui a la actividad y yo no recuerdo, si me preguntas qué predicaron, no me acuerdo. Si me preguntas qué cantaron, no me acuerdo. Lo único que esperé fue que el predicador terminara de predicar y me acerqué a un hermano los hermanos que estaban ahí en esa actividad y le dije, yo necesito entregarle mi vida a Jesús en esta noche. Y él me llevó y a partir de ese momento estamos aquí. Pero fue de esa manera como el Espíritu de Dios me hizo despertar, porque cuando la persona se aparta es como si entrara en un sueño. Hay un nivel donde Satanás lleva a las personas que tienen llamado, que tienen propósito, a donde lo entras como en un sueño y solo el Espíritu de Dios lo puede hacer despertar. De manera, claro, hay un nivel a donde Satanás lleva a las personas que no sirven a Dios, a donde tú te vuelves enemigo de la iglesia, te vuelves enemigo de los cristianos, no quieres que los cristianos te hablen, no quieres que los cristianos te miren, que te dejen tranquilo, que no te hablen de Dios. Es un demonio. Porque sí, es un espíritu que posee tu cuerpo para que el propósito de Dios que está en ti no se cumpla. Entonces, a partir de ese momento, que es donde voy a responder la pregunta que tú me hiciste, yo le entrego mi vida a Jesús en una iglesia diferente, no en la misma iglesia. Tuve la dicha de que el pastor de esa iglesia era un hombre que tanto le gustaba la presencia de Dios, buscar a Dios, orar, ayunar, pero también era un hombre que estudiaba, era un hombre que le gustaba estudiar, era un hombre que creía mucho en la preparación, creía en el fundamento. Es tan así que ese hombre llegó a ser el presidente, ese pastor se llama Ignacio Ramírez, llegó a ser presidente del concilio al que la iglesia pertenecía. Y yo fui un joven ya para ese tiempo, un adolescente, que cuando yo volví a la iglesia, yo no me junté con pollito, no me junté con gallina, yo me junté con águila, porque yo caminaba con el pastor y caminaba con el evangelista y estaba todo el tiempo junto con ellos. Y todo lo que ellos desataban y los estudios que se armaban, los líos que se armaban, ellos estudiando la Biblia, yo estaba ahí presente. Cuando había media vigilia, yo estaba ahí presente. De manera que eso me fue ayudando
a crecer de una manera que pasaron cosas que no son inusual. A mí, el pastor de esa iglesia me puso a predicar, yo teniendo 2 meses que me había entregado, o sea, que estaba en la iglesia, que me había reconciliado. 2 meses. Me puso a predicar en un culto al aire libre. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Pero el Espíritu de Dios me tomó. Pero antes de, recuerdo ahora, hago una pausa para explicarte eso. Que cuando yo volví a la iglesia, para que se pueda entender lo que voy a decir ahora, lo que pasó en el culto al aire libre. Cuando yo volví a la iglesia, a esa iglesia, yo estoy hablando con el Espíritu de Dios. Y yo estoy ahí conectado con el Espíritu de Dios. Y yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero que tú me devuelvas lo que yo tenía contigo, la dimensión que yo tenía. Óyeme, yo estoy hablando de un tiempo donde cuando una mujer o un hombre de Dios decía, así dice Dios, era Dios, no era adivinando. Hoy en día hay mucha gente emocionita. Hoy en día hay mucha gente emocionita. ¿Cómo así? Mira, ¿tú sabes por qué te lo digo? Mira, ¿tú sabes por qué te lo digo? Yo estoy ahí hablando con el Señor en la mente. Yo estoy ahí hablando con el Señor en la mente. Devuélveme lo que yo tenía. Y detrás de mí, a distancia, pues yo estoy hablando con él, a distancia de una esquina, salió una hermana, prendía en fuego. Y me dijo, así dice el Señor, que Él te devuelve lo que tú tenías. Me arrebató el Espíritu de Dios en ese momento. Comencé a dar vueltas, comencé a danzar, comencé a hablar el misterio en lengua. Y una locura, y todo se activó. Entonces, después que volví a tener esa experiencia con el Espíritu de Dios, nuevamente se activó lo que se había desactivado en mí. Comenzaron a suceder cosas. Yo comencé a tomar ayuno extenso, 40 días hasta las 6, 40 días hasta las 10 de la noche. Me daban el culto de altar, me daban para dirigir la oración, y la oración se convertía en el culto. En la oración comenzaban gente a caer por allá, gente a ser arrebatado por el Espíritu de Dios, y había problemas para hacer luego el devocional y todo lo demás, porque el Espíritu de Dios arrebataba a todo el mundo. Óyeme, en el culto de altar. Todo eso se debe por la vida personal y por todas las cosas que yo estaba haciendo con el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Tocaste un punto ahí que vamos a entrar en materia ahí. Ay. O sea, ya estamos en rojo. ¿Está en rojo? Sí. Le decía que ahora mismo se están viendo muchas emociones. Entonces, la profecía, la ciencia, las revelaciones, hay mucha falsedad en eso. ¿Por qué se debe hoy hay tanta falsedad? Sí, claro. ¿Estás preparado para escuchar esa respuesta? Exacto. ¿Seguro? Amén. Bueno, te podría decir varias cosas. Número 1, nosotros los seres humanos, o sea, los cristianos de hoy en día, hemos perdido lo que se llama la intimidad con Dios. Tú me dirás, ¿cómo así? Porque hay gente que oran, hay gente que ayunan y todo eso. Mira, la Biblia revela que la oración debe de ser privada. Hay muchas personas que están amaneciendo, personas que están durando 5 horas conectados en vivo por TikTok, que es lo que más se está usando, por TikTok. 5 horas orando por gente y ministrando y palabra y de todo. Eso no es tener intimidad con Dios. O sea, la gente tiene la capacidad para amanecer conectado en un TikTok, pero no tiene la capacidad para amanecer en un monte hablando con Dios. Son pocas la gente que tiene esa capacidad, ese amor, ese fuego, ese anhelo con Dios para poder durar tanto tiempo hablando con Dios. Esa es una. O sea, la gente está dedicando más tiempo a las redes que a la intimidad con Dios. Número 2, cuando tú eres un profeta internacional
o eres un profeta que no eres conocido y tú estás en un monte buscando a Dios, tú estás buscando a Dios, pero en ese monte tú estás ayunando y estás orando, pero de repente tú vienes en ese monte y haces un live y dices que tú estás aquí en tal monte y que estás ayunando y que tienes tanto día ayunando que va por 7 días, eso no tiene valor, lamentablemente. El que lo haga yo lo respeto, pero eso no es tener intimidad. Eso se está promoviendo. Claro que sí, hay demasiados profetas y muchos de ellos son internacionales, reconocidos, que cuando están en un monte, porque si tú estás en un monte, tú no estás orando, tú no fuiste al monte a buscar a Dios, no fuiste al monte a ayunar, no es nada, o sea, está bien, tú puedes hacer un live, porque este lugar parece un monte donde nosotros estamos, esto no es un monte. Tú has mirado al norte aquí, sí. O sea, puede parecer un monte, pero no lo es. Entonces, si tú estás en un monte, tú vas a un monte, tú vas al monte a hacer live, pues nada. Pero tú haces un live diciendo que tú tienes tantos días en ayuno y que tú llevas tanto tiempo orando. Eso no tiene el efecto en el espíritu que debe de tener. Entonces, eso no es tener intimidad. Tener intimidad es que cuando tú vas a un monte, tú te desconectas del WhatsApp, te desconectas del planeta Tierra y te conectas con el cielo. ¿Por qué anteriormente habían tanta gente, profetas genuinos, y hoy no lo hay? No lo son, o sea, en su mayoría, porque anteriormente la gente no tenía este aparato. No tenía esto, que le ha hecho mucho daño a nuestra vida espiritual. Este aparato nos ha hecho mucho daño, porque porque la mayoría no saben usarlo. Porque si yo uso el celular de la manera correcta, será una bendición para la gente. Por ejemplo, ahora mismo tú me estás haciendo una entrevista. Nosotros estamos hablando de temas y de puntos que son de beneficio para las personas que van a escuchar esto. Pero si nosotros nos sentamos aquí a hablar de personas, a criticar personas, a mencionar nombres de personas, en sí nosotros no estamos trayendo un contenido de edificación a los cristianos. En sí nosotros lo que estamos es echándole fuego a la división que hay dentro de nosotros. Pero eso se está viendo en el pueblo. Sí, eso se está viendo. Yo conozco muchos youtubers que hay que mencionar gente. Obligado tienen que mencionar gente. Ahora, ese es su problema. Pero al Dios del cielo no le gustan esas cosas. No, ellos están feos. Al Dios del cielo no le gustan esas cosas. Ellos pueden ser quienes sean, ellos pueden tener los suscriptores que tengan. Ellos pueden tener más suscriptores que a los foques y que toda esa gente. Pueden tener más de 5 millones de suscriptores. Porque a la gente le gusta el pleito, a la gente le gusta la contienda, a la gente le gusta la división, los chismes. Eso es lo que a la gente le gusta en su mayoría. Pero no solo al inconverso. Ay, ay, ay. A muchos cristianos lo que les gusta es poner a chipear a muchos tulpenes. Hoy en el día la gente, si usted como pastor, yo como profeta, usted me invita a su iglesia, yo me meto en sus redes, comienzo a ver los miembros suyos. Entonces cuando yo llego allá, comienzo a decir, fulana de tal, fulana de tal, de tal, fulana de tal, de tal, tal apellido, el nombre. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué hoy en el día la gente no buscan a Dios como deberían buscarlo si no se conectan a las redes para llamar a la gente por nombre? Y si Cristo viene, usted como tiene más años que yo en estos caminos y más experiencia, ¿usted cree que, como dice el corito, me voy con él, me voy con él, me voy con él? Bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta para responderte esa pregunta. ¿Los mentirosos tendrán salvación? Bueno, según la Biblia que yo he leído, la segunda que yo tengo, la Reina Valera, dice que no. Ok. Si yo como profeta busco en Facebook, busco información acerca de los miembros de la iglesia donde voy a ir, y te llamo a esa persona por su nombre, ya para darle a entender al pueblo que ellos están llamando a esa persona por ciencia, o sea, por el Espíritu de Dios. Yo estoy
siendo un mentiroso. Sí. O sea, soy un mentiroso, es una mentira grave. Porque yo soy de los que digo, ¿acaso Dios necesita tu ayuda? No, Dios no necesita tu ayuda. no. Dios fluye sin ti. Y se lo hizo saber al rey Saúl. No te necesito, o sea, no necesito tu ayuda. En sí Él te necesita, pero si tú no quieres Ahí tiene entrar donde Él quiere que tú entres, ya Él tiene un David guardado. Dios mío. Ya Él tiene un David guardado para ponerlo en tu lugar. Por lo tanto, hay demasiadas personas que yo digo que ya Dios está desempleado por muchas personas. Dios mío. ¿Cómo Está así? desempleado. ¿Cómo así, pastor? O sea, ¿Cómo ya así? Dios no tiene trabajo. ¿Cómo así? Sí, porque cuando yo como cristiano o pastor o apóstol, reverendo, el nivel que tenga, un querubín, Querubines también. cuando yo Hay tengo, por ahí. cuando yo me tomo la demanda de yo determinar si tú te pierdes o si tú te salvas y ya yo te mando al infierno y te mandé ya al lago del fuego que nadie lo ha visitado todavía, yo le quité el trabajo a Dios. Pero hay mucha gente que lo mandan a la gente al infierno. Sí, yo se lo quité a Dios porque quien determina quién se salva y quién se condena es Dios. Es Dios que determina eso. Entonces, los profetas que hacen esa barbaridad, porque es una barbaridad y no es un profeta. Porque yo he tenido la experiencia, Pero que ustedes los pastores... he tenido la Yo experiencia. entiendo que ustedes los pastores ahí que lo bendicen más. Porque si, No, es que es el ministerio que No, más dinero, es, no, porque es ustedes- el ministerio que más ofrenda está dejando. Sí, porque ustedes los pastores, yo digo ustedes Es los el pastores, ministerio que yo más traigo ofrenda está ciencia en tu dejando. iglesia, si yo traigo ciencia en tu iglesia. Mira. Y revelación y código. Mira, ese y otro la gente- tema, es otro yo tema veo y que Dios peligroso. te va a bendecir, veo que Shama aquí me rema. Eso es peligroso. Entonces, las ofrendas son, si eran 500, ya me ponen 5,000. Mira, Yo creo que ustedes son lame- los pastores que están dañando a los profetas. no, hay muchos pastores, pero lamentablemente, hermano mío, a Pero la, yo no sé a si la usted es uno gente, de esos, yo digo a por la gente, ustedes. no, yo no soy de eso. A la gente le gusta que le profeticen. La gente da lo que no tienen para que le profeticen. La gente tiene 200 profecías que todavía no se han cumplido y aún así siguen pidiendo profecía. Dios mío. Tienen 200 profecías hace 15 años. Divide esa profecía entre 15, que te va a dar una cuanta. 200 profecías que todavía no se le han cumplido y todavía están pidiendo profecía. Incluso hay algunos que no es que están pidiendo profecía, van a los lugares a buscar la profecía. Van como un Y si brujo. tú no oras por ellos, te dicen ora por mí, desátame algo. ¿Cómo que me desate algo? Yo siempre le Pero digo- y yo soy el Espíritu Santo. Yo siempre le digo, Cristo viene. Entonces, mira, es un problema grave. Yo soy testigo de que el Espíritu de Dios da nombre, da edad. Amén. Porque yo estuve en una campaña en Yamasá una vez que un hermano consiguió una campaña. Ahora el Señor llamó como 12 gente por su nombre. Me dio nombre de la gente, me dio la edad de la persona, me dio el color de la persona, me dio la estatura de la persona. Y esa gente ni siquiera tenían Facebook para ese tiempo, alaba. Dios mío. O sea, el Espíritu de Dios revela y habla, pero hay de aquellos que están inventando, mentirosos, que están diciendo o haciéndole creer al pueblo que Dios le está hablando, que Dios le ha revelado, cuando en realidad no ha sido Dios que le ha hablado. Entonces hay demasiadas personas que están hablando por emoción, porque han perdido la conexión. Si tú pierdes la conexión, te pasa lo mismo que le pasó a los profetas de la antigüedad, algunos. El Señor lo dijo en Jeremías: si hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado mi voz. Pero como no estuvieron en mi secreto, todo lo que hablan es revelaciones creadas por sus corazones. Los sueños que tienen no son de Dios, sino que son creados por su misma emoción. Hay gente que tienen sentimientos. Tú eres un predicador que va a los lugares y te cae bien esa iglesia, te cae bien el pastor y todo eso, y tú entras en un sentimiento. Sí.
tú entras en un sentimiento donde tú deseas como que Dios bendiga a ese pastor y que Dios lo lleve alto, y de repente tú vuelves a esa iglesia y como ya tú entraste en sentimiento, tú lo que comienzas a orar y orar y orar, y de repente en tu emoción, en tu humanidad, comienza a ti a tener revelaciones que Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, pero te entraste en sentimiento. Y de repente tú vienes y le dices a ese pastor que Dios va a hacer esto, que lo va a bendecir, que va a hacer aquello, cuando Dios no te ha dicho que diga esas cosas. Entonces el hombre de Dios no puede envolverse en sentimientos, ni puede envolverse en amiguismo, o sea, tener que tú llegas a un país, a donde te bendijeron, a donde te dieron 50,000, 100,000 dólares, y tú te sientes agradecido con esa iglesia. Ya cuando tú vuelves, tú dices en tu interior, bueno, wow, me gustaría como una revelación, como que Dios le dé un mensaje a esta gente, me siento agradecido. Y cuando tú vuelves, cometes y si Dios te dice, entonces, errores. y si Dios te dice, dile a fulano, porque a mí me pasó una vez en Santiago, y discúlpame, que yo fui a predicar, había un pastor, me invitó. Cuando yo llegué al lugar, Dios me dijo a mí, dile al pastor que no te ha llamado, no está apto todavía para ser pastor. Y yo le dije a Dios, pero Jehová, así no, manda a otro, tú estás claro que fue el que me invitó. Yo no conozco a nadie aquí en Santiago. Ay, ay. Y el pastor me cae bien. Jehová, no me diga a mí, Jehová, no me meten en el lío. Prediqué el primer día de la campaña y el segundo día volvió el hombre de nuevo. Dile a él que no está apto para pastorear. Entonces, yo se lo dije, pastor. Ay, ay. Entonces a mí me sacaron a patada de la iglesia, me botaron. ¿Pero cumpliste? Sí, pero ¿qué? Yo amanecí en la calle. No importa. Yo amanecí en la calle y yo lloré como un niño ahí. ¿Y qué pasó? Cogí, arranqué para acá de nuevo. En la noche yo amanecí en una iglesia por allá que me llevaron. Pero yo estaba quillado, revolteado, loco por descarriarme, pero el amor tan fuerte no podía. Entonces, ¿por qué? Si usted como pastor, Ay, Dios mío. Si un evangelista, ya vamos a aprender. Ay, ay. Si usted como pastor, un evangelista, lleva un mensaje de corrección a su iglesia. Porque a veces nosotros queremos, como usted estaba diciendo, queremos que nos profeticen. Veo que Dios te va a bendecir, veo que Dios va a abrir los cielos a tu favor, veo que Poché, un nombre comienza con la P de bendición, veo que prosperidad. Entonces, una locura. Comienzo ahí, tú me bendices. Entonces cuando yo digo, esta iglesia, hay gente que tiene que someterse a Dios, comienzo por ahí a dar palo por aquí, darlo por aquí. Entonces usted, ese chingue yo quiero, ¿por qué no bendicen al profeta ahí? Mira, te voy a decir algo. Yo soy de lo que creo y oro a Dios. Porque los hombres de ministerio, de llamado de verdad, deberían de tener negocio, de Dios bendecirlo con un negocio, para que no vayan a ninguna iglesia pendiente ni esperando ofrenda de nadie. Porque los hombres de Dios genuinos, los profetas de Dios genuinos, que ya casi no hay. Yo estuve en Excelencia Cristiana y dije, no hay profeta ya. Lo que hay es un grupo de gente que viven hablando lo mismo. Y un profeta hoy viene en son de paz. Pero si a donde él va hay problemas, es de problemas que va a hablar.